Vamos a hablar de astrología. La astrología es la ciencia que estudia los astros, no como la astronomía, que los estudia para catalogarlos y para comprenderlos, sino es una ciencia simbólica. Muchas personas se confunden en esto y critican a la astrología como si fuese una astronomía y dicen, claro, pero habla de ciertos planetas que en realidad no están ahí donde la astronomía dice que realmente están. La astrología está desfasada, la astrología no se condice con la realidad y de hecho tienen toda la razón, es así. La astrología es una descripción simbólica del cielo. La astrología otorga a cada planeta, y no a todos, sino a una serie de planetas, un simbolismo, un significado. Entonces cada planeta va a representar un aspecto de nuestra vida, un aspecto de nuestra psique, de nuestra mente. Entonces unos planetas van a hablar de nuestra energía, como por ejemplo Marte, otros planetas van a hablar de nuestro placer, de cómo lo encontramos en la vida, Venus, otros planetas van a hablar, por ejemplo, de nuestra entrega y sacrificio, Neptuno, y así cada planeta va a ir como contando un pedacito de nuestra historia. A su vez, la carta natal es como si fuese una especie de tarta de casamiento que tiene un montón de porciones y cada una de estas secciones o porciones se llama casa. Entonces hay 12 casas y cada una de estas casas es un ámbito de nuestra vida. Es el ámbito, por ejemplo, de nuestras posesiones materiales, entre las cuales se incluye nuestro cuerpo, pero también se incluye, no sé, un ser querido, que yo lo siento como propio, o un hijo. La casa 4, que es el hogar, la casa 10, que es la profesión, el futuro, el mañana, la vocación, todo lo que uno haga hacia el afuera. La casa 7, que representa la pareja, que representa mi relación con el otro. Entonces, básicamente lo que decimos es que la carta natal es como una historia que se va construyendo con muchos personajes. Y estos personajes son justamente los planetas, las casas y los signos. Todo esto mezclado nos va a contar una historia. Y recordemos que cada ser humano se cuenta una historia a sí mismo. Algunos seres humanos dicen, mi historia es oscura. Toda mi vida es oscura, por lo tanto lo que me pasa y me va a pasar es negro. Y así le sucede. Entonces se queja de depresión, de que nadie es fiel o veraz, sino que todas las personas son hipócritas, engañosas, torcidas y complicadas, mientras que otra persona se cuenta una historia fantástica donde hay hadas y duendes y todo el mundo es un mundo de colores, donde Dios le habla a la vuelta de la esquina, donde esa flor apareció para contarle que ese día iba a ser fantástico. Entonces, ¿de qué depende lo que vemos y encontramos cada día? De la historia que nos contamos. Entonces, cuando una persona se hace, por ejemplo, una carta natal, la razón por la que se la hace, básicamente, es porque la historia que se ha venido contando ha quedado obsoleta. La historia que ha venido contándose, quizá desde muchos años atrás, ya no le sirve. O bien es una historia que le hace doler mucho, es una historia que le acarrea sufrimiento. Entonces la persona, después de haber acudido a sus familiares y amigos, que simplemente refuerzan la misma historia, porque es la única que conocen, porque si esta persona tiene esa historia dolorosa es porque la aprendió de su ambiente cercano. Entonces acudir al astrólogo es una manera de pedir una historia nueva. Es como decir, suplántame aquella historia que tenía que me hacía daño por una historia que me haga bien. Entonces uno podría pensar, pero una historia no es un hecho real, una historia sigue siendo una historia, claro que sí. Sin embargo, la historia es como un punto de partida, como un cristal para ver la vida. Si yo tengo una historia llena de colores, una historia donde entiendo cada aspecto de mi psique, lo entiendo ahora bajo otra óptica, descubro los porqués y los cómo, entonces salgo a la vida con herramientas y ya no es lo mismo. Aunque los acontecimientos y personas todavía estén ahí, mi visión de las cosas va a ser diferente. Entonces la astrología puede ser una herramienta muy valiosa, recordemos, simbólica, no una herramienta literal y científica como sería la astronomía, sino simbólica, que nos cuenta una historia que puede ayudarnos a configurar una nueva manera de ver lo de siempre. Y esto elimina muchos de los dolores que veníamos teniendo. Namaste.